El plato fuerte. El debate se da también en las redes sociales. El presidente López Obrador fijó este tuit a propósito del tema de las refinerías. Vean nada más lo que escribe el presidente de la República. Dice: una persona dijo que había que cerrar la refinería de Tula. Otra más dice que no, que mejor cerrar la de Cadereyta y la de Tampico. Hoy el presidente municipal de Cadereyta dijo que no permitirá que se cerrara la refinería de ese municipio, de modo que ya la libramos porque no se cerrará ninguna, dado que la de Tampico no existe. Recordemos no solo al general Cárdenas, sino también al presidente Adolfo López Mateos, que en 1960 nos advertía: no se confíen, porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán, por medios sutiles, entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Esto a propósito de que, dos candidatos a la presidencia han hablado de la necesidad de cerrar refinerías, cuando la postura de esta 4T ha sido construir refinerías, comprar refinerías en el extranjero para garantizar que el precio de la gasolina no se vaya por las nubes. También dice el presidente López Obrador: esto de la transición energética pues suena muy bien, pero va a ser mínimo de aquí a 3 décadas. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Les vendemos el petróleo al extranjero y les compramos la gasolina? Mejor, nuestro petróleo lo utilizamos para gasolina barata. Es algo muy fácil de entender, pero bueno, pues algunos andan en la politiquería. Vamos a escuchar parte de lo que dice el presidente. Hablando en plata, a ellos no les importa el pueblo. Ellos son empleados del poder oligárquico. Dicen: ya estamos en la era de las energías renovables. Ya no necesitamos las energías fósiles. Acabemos con las refinerías. ¿Saben cuánto nos va a llevar todavía la transición? Que yo la deseo, la deseo. Según mis pronósticos, 3 décadas. Allá en Nuevo León, algunos políticos han planteado la necesidad de cerrar la refinería de Cadereyta, incluso hasta el gobernador Samuel García, por cierto. Y bueno, lo que dice el presidente es que no contamina, como señalan algunos. Incluso hay industrias más contaminantes allá en Nuevo León, pero la idea de algunos es golpear a Pemex. Sutilmente alguien dice: contamina la refinería de Cadereyta. Yo le he pedido al director de Pemex que hoy informen, porque la refinería de Cadereyta, esto para los de Cadereyta y de Nuevo León, para que no los manipulen, se les van a presentar todos los datos sobre las emisiones que produce la refinería de Cadereyta. Y no está fuera de la norma, está por abajo de la norma. Y hay otras plantas, no quiero polemizar sobre eso, que son las que contaminan. No se vale que por el conservadurismo, porque les molesta Pemex, les choca, quisieran cerrar. Bueno, pues el presidente López Obrador lo ha dicho con mucha claridad. ¿Por qué necesitamos refinerías en este país? Porque todavía se sigue moviendo el mundo con gasolina, con petróleo, y el caso de México no es la excepción. Y necesitamos gasolinas baratas, no que el precio se vaya por las nubes. Además, es un componente básico que garantiza que la inflación no se dispare. Incluso también dice el presidente que ha habido mucha desinformación en medio de este debate, que esto de la energía solar, eólica, claro, todos quisiéramos ir hacia allá, pero en el corto plazo la realidad
es que sigue mandando el petróleo. ¿Y qué hacemos? ¿Lo regalamos y compramos gasolina en el extranjero? Pues mejor lo utilizamos. Y por eso la importancia incluso de haber adquirido una refinería, la Deer Park en Texas, que nos la dejaron muy barata, precisamente porque hasta algunas empresas han caído en ese cuento de que supuestamente ya el petróleo no iba a ser, como decía Anaya en los debates de su momento hace ya 6 años. Decía, no, el petróleo ya, eso se va a quedar para un museo, ¿no? Y por el contrario, hemos visto cómo, sobre todo en tiempos bélicos y en tiempos de que cada país se va cerrando, pues hay la necesidad de tener una soberanía energética. Sí puedo decir que se necesitan las refinerías, sí puedo decir que gracias a que estamos rehabilitando las refinerías, que gracias a que se compró la refinería de Deer Park, que gracias a que ya estamos a punto de que empiece a producir la refinería de Dos Bocas, cuando mucho abril, el mes próximo, y va a producir pues el 20% de las gasolinas que necesitamos. Y vamos a estar muy cerca, en septiembre, de la autosuficiencia. Y gracias a ese plan de refinerías no se aumenta el precio de las gasolinas. ¿Por qué no pones los precios de las gasolinas? Porque la política de los neoliberales corruptos era vender petróleo crudo y comprar gasolinas. Pues sí, es negocio vender petróleo crudo, pero también es negocio refinar. Entonces, cuando dicen vamos a cerrar, entonces vamos a seguir comprando. ¿Y a quién vamos a beneficiar? Qué bueno, ¿no? La política petrolera entreguista se exponga y la defiendan, porque así se aclaran más las cosas. Entonces, pensamos distinto. Calderón ofreció que iba a hacer una refinería en Tula. Compran también los terrenos, dan contratos y empiezan a construir la barda y ni siquiera terminan la barda y toman la decisión de cancelar la obra, dejando enterrado muchísimo dinero. Y ya nadie habla de eso. Y con Calderón y Peña se fue disparando el precio de las gasolinas. De hecho, hizo el comparativo López Obrador. Hay que destacar que incluso en el sexenio pasado, con los gasolinazos de Peña, hubo efervescencia social, protestas en las calles, hasta violencia. Recuerdo que algunos aventaban pedradas a las gasolinerías porque de pronto, de la noche a la mañana, el precio se fue por las nubes. Y claro, el argumento neoliberal era que pues había que dejar el precio al libre mercado sin importar las consecuencias, porque los de arriba dicen, no, pues a mí, ¿qué más me da que me salga más caro la gasolina? Al fin que robo lo suficiente, ¿no? Pero ¿qué pasa con la mayoría de la población que depende del transporte público? Todo se fue a las nubes. Miren el precio de las gasolinas en México, pero pon el precio de cuando estaba Calderón y Peña Nieto. Por ejemplo, Pemex Internacional, que fue una corporación que creó Salinas, era la encargada de vender el petróleo crudo y de comprar las gasolinas. Sí, incluso llegando nosotros se limpió Pemex Internacional. Pero este es el resultado. Eso es lo que hemos logrado. Y ya estamos a punto de dejar de comprar las gasolinas. Y nos ayuda mucho porque si tenemos precios bajos en las gasolinas, tenemos precios bajos en las mercancías, en los alimentos, tenemos control de inflación. Y a propósito de las corruptelas, que por cierto, ese sistema neoliberal se resiste a morir. Lo que plantea el presidente López Obrador sobre el sistema de salud es que algunos estados no han querido entrarle a la federalización, que eso implica que se compren medicamentos en el extranjero, que haya compras consolidadas, porque algunas entidades, si observamos, son las de oposición, no quieren perder un negocio. Los gobernadores o gobernadoras quieren comprar directamente los medicamentos a grupos
políticos que también encontraron en lucrar con la salud pues un gran negocio. Así que, dice el presidente, por eso hay quienes no la han querido entrar, se trata de mucha corrupción. ¿Saben por qué algunos no aceptaron la federalización en algunos estados? Porque nada más 23. Por 3 razones, y pueden ser válidas. Una, porque sostienen que ellos son mejores para garantizar los servicios de salud. 2, por la corrupción, porque quieren seguir comprándole los medicamentos a los políticos corruptos que se dedicaron a eso en el pasado. Era una privatización silenciosa, destruyeron el sector salud y nadie se dio por enterado.